Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a reflexionar en el Evangelio que nos propone la Iglesia en el domingo 11, durante el año del ciclo A. Evangelio tomado de Mateo, capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo 8. El Evangelio de hoy comienza por recordarnos una característica de Jesús, que es su itinerancia. A diferencia de Juan Bautista, que estaba sentado en un lugar concreto y la gente venía a él, Jesús recorría y entraba en contacto directo con su pueblo y pasaba haciendo el bien, anunciando la buena nueva del reino y sanando. Contemplando esa realidad, Mateo nos señala que Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión al contemplar la realidad de su pueblo. ¿Qué detectó Jesús? Al menos tres cosas, según hoy nos dice Mateo en ese corto pedacito que hemos leído. Que su pueblo estaba fatigado, es decir, cansado, agotado, exhausto. Que tal vez por eso mismo su pueblo estaba abatido, es decir, rendido, entregado, desalentado, sin esperanza. Y que su pueblo estaba como ovejas sin pastor, sin guía, sin orientación, sin protección, sin seguridad, abandonado. Muchos de estos sentimientos y situaciones no nos son para nada ajenas a lo que podríamos observar nosotros en el día de hoy en nuestros contextos culturales modernos. Bueno, frente a ese panorama gris, doloroso, sufriente, sin alegría, sin horizonte, Jesús tuvo compasión. A Jesús se le movieron las tripas, el corazón. Fíjense qué interesante. Mateo usa el mismo término cuando habla de cómo lo que sintió Jesús, usa el mismo término, el mismo verbo que Lucas utiliza para describir lo que sintió el samaritano cuando vio al hombre medio muerto tirado en el camino. Ahora es su pueblo el que está tirado medio muerto. Porque a la pobreza estructural propia de ese contexto de Galilea, propia de esos parajes marginales, alejados de las grandes ciudades, a eso se sumaba la opresión y el imperialismo de los romanos, que no tenían ninguna compasión con nadie. Y encima se sumaba la opresión y el desprecio de sus propias autoridades civiles y religiosas, aliadas con los romanos, élites corruptas que se enriquecían a costa del hambre del pueblo. Por eso yo los invito a que lo que primero revisemos, examinemos hoy, teniendo en cuenta este Evangelio, primero es si como Jesús levantamos la mirada para observar, para contemplar, si levantamos la mirada de nuestro metro cuadrado para ver lo que pasa a nuestro alrededor, lo que está aconteciendo hoy en la humanidad. Y no me refiero solamente a la hambre, a la guerra, sino, por ejemplo, al deterioro general de nuestra calidad de vida, a la destrucción planetaria que se va acelerando al ritmo de nuestro consumo. Justamente la visita del Papa León a España tiene un lema que es alcen la mirada. Los invito yo también, alcemos la mirada. Miremos un poquito más allá de nuestros propios intereses, de nuestros gustos, de nuestras costumbres. Y no permitamos que nos roben la atención ni las pantallas, ni el mundial, donde tantos y tantas invertirán su tiempo, es decir, invertirán su vida. Entonces, les invito a que miremos, toquemos, gustemos, sintamos el olor de la realidad, rompiendo, al menos por un rato, ese hechizo que el celular nos provoca. Y en segundo lugar, con mucha honestidad también, nos podemos preguntar qué pensamos, qué sentimos frente a ese panorama desolador. Jesús sintió compasión. ¿Y yo y nosotros qué sentimos? Miren, la ideología dominante, los mensajes
que se nos cuelan de tantas maneras, nos invitan a pensar y sentir que cada uno debe arreglarse como pueda, salvarse a sí mismo, esforzarse por vivir, ganar, tener, saber, empoderarse a sí mismo y estar bien. Y si no lo consigue, si no es apto para sobrevivir por su cuenta, si no es apto para adaptarse a las nuevas circunstancias, tendrá que morir. Habrá cumplido su ciclo. Esta es la ley de vida, que sería la ley de la supervivencia del más fuerte. Es una ley que guía la evolución natural de las especies. Y también es la ley que guía, que rige esta economía capitalista, cuyo motor es la ganancia y el interés económico, y su dinámica está sometida o consiste en la competencia, en cuál es más fuerte, quién es más hábil, más astuto, es el que va a ganar. Los demás quedan en el camino, los más débiles o incapaces. Tal vez los que ganen sean, sí, los más inteligentes, los más trabajadores y también a veces, muchas veces, los más perversos, violentos, corruptos, los que tienen mejores contactos y menores escrúpulos. A veces esos son los que triunfarán. Al menos eso parece en el corto plazo. Yo me pregunto, ¿tendrá que ser así? ¿Tendrá que ser siempre así? ¿Será que la humanidad estaremos volviendo a un estadio más primitivo en el que sí regía la ley del más fuerte, la ley de la selva? ¿Nos estaremos volviendo más animales en vez de más humanos? Volviendo a los sentimientos de Jesús, porque todo comienza por ahí, ¿no? En la fiesta del Sagrado Corazón se nos señala, se nos decía en el Evangelio, que Jesús marca dos características fundamentales de su corazón. Es un corazón manso, es decir, paciente, no violento, pacífico, sereno, tranquilo. Es un corazón humilde, es decir, no soberbio ni vanidoso, un corazón sencillo, transparente, sin doblez. Pero con el Evangelio de hoy, de este domingo, podríamos añadir otra característica. El corazón de Jesús es un corazón compasivo, empático, misericordioso, bondadoso, sensible. Entonces, les invito a que frente al espejo del corazón de Jesús, manso, humilde, compasivo, contemplemos nuestro corazón. Y todavía yo añadiría otra característica que no debería faltar para no hacer una caricatura o no empobrecer por lo menos ese corazón de Jesús. Porque ciertamente Jesús es manso, pero no es sumiso, ni bobalicón, ni ingenuo. Jesús es un rebelde. Jesús es humilde, pero es firme y seguro de sí mismo. Y desde luego con muy buena autoestima y fortaleza. Jesús es compasivo, pero no es bonachón, ni sensiblero, ni cándido o complaciente con cualquier persona o con cualquier situación. Y también hay que añadir que el corazón de Jesús también tiene la capacidad de indignarse frente a la injusticia. No le da todo lo mismo, le duele, le molesta, incluso le enoja cuando las cosas de Dios, por ejemplo, se mal utilizan, cuando se comercia con ellas. Jesús se indigna cuando la sagrada ley es una excusa para no responder a las necesidades más urgentes del ser humano. Se indigna Jesús frente a la mentira y la hipocresía de los fariseos y les dice unas cuantas verdades bien fuertes en la cara. Y se indigna especialmente frente a los que escandalizan, oprimen y marginan a los niños, a los inocentes, a los pequeños, a los nadies. Miren, Jesús nunca naturaliza la injusticia y el estado actual de cosas, ni se resigna, ni tranquiliza conciencias, ni calma a los desdichados prometiéndole un paraíso en el más allá. Sus enviados, sus misioneros, deben anunciar lo mismo que él anunciaba, que el reino de Dios está cerca, y demostrarlo a través de signos bien concretos de sanación y de liberación. Finalmente, Jesús hoy también nos invita en el Evangelio a
pedir trabajadores para la mies, porque hay muchísimo por hacer. Necesitamos trabajadores, brazos, corazones, pero trabajadores que tengan el corazón manso, humilde y compasivo como el de Jesús. Trabajadores con los ojos abiertos a la realidad de su pueblo, que se indignen frente a la injusticia y la desigualdad. No para que se encierren en el templo, para hacer largas oraciones y sentirse satisfechos y en paz, sino que se arremanguen, que pongan sus pies en el barro de la historia y ofrezcan toda su vida para que ese reino de Dios se haga más presente en nuestra historia. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que tengan un muy buen fin de semana.